Buen día, profesor, buen día, compañeros. Les voy a hablar sobre la implementación de un manejo integrado de plagas en cultivo de maíz de Utah. Soy Alonso Escudero y esto es Fitosanidad, Monitoreo y Control de Plagas, CFT, Universidad de Tarapacá. Introducción. En este informe basado en el cultivo de maíz del Valle de Utah, veremos las plagas más perjudiciales, cómo identificarlas, métodos utilizados para la prevención y control químico de las mismas. Para ello entablamos una conversación con don Javier Domínguez, que está a cargo de un cultivo de maíz en el Valle de Utah en el kilómetro 13,5. Plagas del maíz. Dentro de las numerosas plagas y enfermedades que atacan el maíz, podemos encontrar arañita roja, agriotes, empoasca, Dilophotheirus abolerus, que es el escarabajo negro, y siendo las más peligrosas, Heliotis Ostrinia nubilalis y Spodoptera frugiperda, que es de la que hablaremos hoy. Es un lepidóptero. La hembra tiene el color más oscuro en las alas y el tórax, a diferencia de los machos que tienen manchas blancas en sus alas y tórax. Aquí tenemos dos que son aparentemente iguales porque tienen manchas blancas, pero la de abajo es la hembra porque tiene un color más oscuro. Los adultos pueden llegar a medir hasta 4 centímetros. La hembra coloca sus huevos en el ángel en vez de las hojas. Estos son pequeños, redondos, unidos, y en ocasiones esta polilla envuelve esta agrupación de huevos con una especie de algodón minúsculo. Puede poner hasta 300 huevos que eclosionarán entre 3 y 5 días. Las larvas de Spodoptera pasan por estos 5 o 6 estadios, los cuales ocurren en órganos de la planta y dura de 2 a 3 semanas. Las larvas neonatas son de color claro, cercano al blanco, incluso de color verde. En cambio, las más grandes pueden variar de color café, verde, café claro y tonos rojizos, con líneas oscuras a lo largo del cuerpo y una mancha amarilla en forma de Y invertida en su cabeza, que es muy característica. La pupa no está aferrada, por lo que se puede encontrar en el suelo. Miden de 1,6 a 2,5 centímetros, siendo la de la hembra la pupa de mayor longitud. Son de color café oscuro y es brillante. Rhopalosiphum maidis, el pulgón del maíz, es un hemíptero de color verde, mide 1 milímetro de longitud, se mueve lento. En la parte posterior del abdomen tiene 2 cornículos negros. Las hembras adultas ponen ninfas directamente en lugar de huevos. Es polífago. Su distribución es casi mundial, afectando también el arroz, sorgo y otras plantas monocotiledóneas. Los daños directos los ocasiona al succionar el floema, introduciendo un estilete con el que perfora la epidermis, lo cual provoca clorosis, muerte de tejido, afectando en el rendimiento. En ocasiones son transmisores de virus. Los pulgones secretan el exceso de azúcar como una melaza sobre las hojas, lo que favorece el desarrollo de hongos perjudiciales en la actividad fotosintética. Dichas enfermedades, al manchar el fruto, deprecia su valor comercial. Esta melaza atrae a las hormigas, las cuales nos pueden servir como indicador. O sea, si vemos que en la planta hay un aumento de hormigas, estas no se aproximan a la causa de este aumento. Métodos de prevención. Don Javier menciona que el pulgón no es de mayor importancia, sin embargo, del orden de Lepidóptero es donde viene el mayor daño. Para Ostrinia nubilalis, que es el taladro, aplica creolina al sembrar. Aplica Lorvan Plus como tratamiento preventivo en plantas de 2 a 3 meses. Después, para prevenir Spodoptera frugiperda, él comenta sobre el uso de Basudín granulado, que ya no se usa actualmente, que este iba en el ápice del choclo, antes que saliera la panoja. Y menciona también que los trabajadores usaban arena de río
tratada con Lorban Plus y que funcionaba igual que un pesticida granulado. Para Heliotis sea, el gusano del ocelote, realiza aplicación preventiva con Lorban Plus de 2 a 3 semanas antes de la cosecha. Entonces vamos a la calibración de los equipos. Para sacar el TRB necesitamos la altura de la planta en promedio, que serían de 2 metros. El marco de plantación es de 1 metro. Y 10.000 vendría siendo el factor. Si aplicamos todos los datos en la fórmula, nos da un volumen de 20.000 metros cúbicos por hectárea, que eso sería el follaje del cultivo, el volumen de vegetación. Método del BDA. Para conseguir el volumen de aplicación necesito tener el volumen de vegetación, que fue el anterior. Y tenemos la dosis de aplicación por cada 1.000 metros cúbicos de vegetación, que en este caso ocupé 90, y nos da un resultado de 1.800 litros por hectárea. Método práctico. Para saber el volumen de aplicación, necesito saber el caudal de la boquilla, el tiempo empleado por el operador en pulverizar la hilera, distancia entre hilera y el largo de la hilera definida. Recopilando todos estos datos, ya aplicados en la fórmula, nos da como resultado 400,8 litros por hectárea, que fue muy distinto al anterior que nos dio 1.800. Sigamos. Control químico de Spodoptera frugiperda. Entonces acá la etiqueta nos entrega la dosis curativa y preventiva y nos da un parámetro de 400 a 1.500 litros de agua por hectárea. Entonces vamos a ocupar Delfín, granulado dispersable. Entonces, para hortalizas tenemos tratamiento preventivo. Según los datos, nos da 3.3 kilogramos por hectárea de producto. Y en tratamiento curativo nos da 4,5 kilogramos por hectárea. Y estos serían los volúmenes de aplicación para 20.000 metros cúbicos de follaje. Control químico de Spodoptera. Vamos a ocupar Lorban Plus. Y acá tenemos la dosis de litros por hectárea, que es 0,75 a 1 litro por hectárea. Lorban Plus, concentrado emulsionable. Usar mojamientos de 150 a 500 litros por hectárea en todos los cultivos. Entonces, aplicamos esos datos al 3 simple y nos da el valor de X para aplicación preventiva 2,7 litros por hectárea, y aplicación curativa el valor de X es 3,6 litros por hectárea. Sigamos. Control químico para Rhovalosis fummaidis. Vamos a ocupar absoluto, polvo mojable, insecticida de acción sistémica y de contacto. Dosis 30 y 40 gramos por hectárea. Para aplicación preventiva, aplicamos los datos 3 simple y nos da el valor de X 270 gramos por hectárea. Para aplicación curativa, valor de X 360 gramos por hectárea. Sigamos. Control químico, Rhovalosis fummaidis. Pirimor 50 granulado dispersable, insecticida específico para control de áfido. Actúa por contacto y tiene efecto translaminar, que quiere decir que traspasa la hoja. Entonces el valor de X para aplicación preventiva nos da 720 gramos por hectárea y aplicación curativa nos da 1.800 gramos por hectárea. Entonces, Telenomus es un género de avispas parasitoides de la subfamilia Telenominae. ¿Y cuántas especies hay de Telenomus? Son 55 las registradas.
pero debo mencionar que hay muchas selvas en el mundo que no han sido exploradas del todo, por lo cual esta cifra puede aumentar. ¿Qué son los quirópteros? Son mamíferos voladores con unas 1100 especies registradas. ¿Y en qué nos favorecen? Estos mamíferos son controladores de plaga. Cerca de un 70% de las especies son insectívoras. ¿Y es peligroso trabajar con estos animales? En los últimos 20 años, solo el 3% de 1.345 ejemplares capturados dio positivo en rabia. Pero esto no significa que todos sean peligrosos. Los vampiros son vectores de rabia al ganado, pero un insectívoro difícilmente puede contagiar. Murciélago del maíz. Este es un documento que encontré en internet buscando información con respecto al control del maíz, y encontré de que en México se hizo un experimento en donde se midió la cantidad de insectos en parcelas, en donde hay presencia de murciélagos y en otras que no, durante 2 temporadas. ¿Cuál fue la conclusión? Los investigadores percibieron que los murciélagos no solo se alimentan de insectos adultos, sino también de las larvas. Además, estresan a los sobrevivientes, pudiendo ralentizar su reproducción, ya que las polillas detectan el sonido del murciélago al volar. Este provoca el denominado panorama de miedo para los insectos. En las parcelas cubiertas donde los murciélagos no pueden llegar, los investigadores encontraron 60% de aumento de insectos. ¿Qué nos quiere decir esto? De que la sola presencia de animales controladores marca mucho la diferencia en el control de las plagas. ¿Desde cuándo el hombre domestica animales? Cetrería. Se han encontrado vestigios arqueológicos de 10.000 años de antigüedad, escritos que remontan de 4.500 en China y Japón. 4.500 años de antigüedad. En el libro de Eira, manuscritos de China que datan de 3.000 años de antes de Cristo. O sea que tienen más de 5.000. Donde se explican costumbres y tradiciones. En él se mencionan a hombres que hacían servir aves rapaces para su cacería. O sea que no hay animales imposibles. De este ramo, yo hice un trabajo sobre el bioma edáfico, en el que se hablaba de la simbiosis, hongos, microorganismos, tierra y planta. Consistía en que desde tiempos antiguos se usaba el guano para la nutrición y bienestar del olivo. Hoy en día, a través de investigaciones, sabemos que son los microorganismos los que logran el equilibrio, ya que distintos hongos cumplían funciones como la de protección de plagas, y otros hongos otras funciones como para sintetizar elementos que el árbol no puede por sí solo. Y algo importante que puedo destacar de aquel informe que menciona que se estima que 1.5 millones de especies de hongos están presentes en los ecosistemas del planeta. 1.5 millones, pero solo un 5 al 10% se han descrito formalmente. O sea, que las conocemos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo les doy un libro de 100 páginas y usted solo me lee 5, ¿cuánto sabe usted del libro? En realidad no sabe nada. Según mi opinión, el uso de pesticidas es un círculo vicioso. No estamos dándole solución al problema. Al contrario, lo hacemos más resistente, porque igual vuelven todos los años. Al final lo que aplicamos son solo calmantes, que nos hace depender del mismo monopolio, como las semilleras, en la que siempre vuelve uno a comprar el mismo producto. Los fertilizantes tienen efecto inmediato, pero no duraderos. Esa es la gran diferencia que tienen con el compostaje y el humus, que perduran en el tiempo y no te eleva la conductividad eléctrica como sucede en Azapa, que hay suelos con salinidad altísima, netamente por un mal manejo. No nos acostumbremos al monocultivo. La riqueza está en la diversidad. Veamos los choclos que hay solo en esta zona, el norte chico. Ahí tenemos características y cualidades. Estos son de Socoroma.
Acá tenemos Precordillera, Chapiquiña, Zapagüira. Estos son de Arica y Parinacota. Tenemos de Belén, de Zaguara, Pucuya. Tarapacá tenemos Camiña, Mamiña, Cibaya. ¿Cuál es el impacto? El impacto del hombre. Nosotros no estamos a favor de la naturaleza, nosotros le estamos haciendo la guerra. Eso es lo que tenemos que tomar de conciencia. El profesor dijo que el término erradicación es bastante ambicioso. Y si ya sabemos que comprar pesticidas es lo mismo cada temporada, no hay una solución real, entonces es tiempo de que cambiemos. ¿Por qué tenemos que pagar cada año por algo que no sirve, siendo que depredadores naturales los hay en todos los ecosistemas? ¿Qué podemos rescatar del reporte de los efectos a corto plazo en la aplicación de compost sobre la diversidad de hongos del suelo de un olivar en el Valle de Azapa, que fue el informe que me tocó hacer del bioma edáfico? ¿Qué se rescata de eso? De que la ciencia debería apuntar sus investigaciones en la exploración y búsqueda de nuevos métodos usando controladores biológicos. Es nuestro deber fomentar eso. Y si es que hay que erradicar algo, que sean los venenos, que sean los agroquímicos, para que no veamos esto en nuestro presente y futuro. No podemos aceptar y ser conformistas con métodos ya antiguos y de hace décadas nos demostraron que con sus productos no dan la solución. Entonces, es momento de innovar, de reinventarse, de explorar otros métodos. Está claro que nos queda mucho por descubrir y tenemos algo valioso, que es la experiencia. El compañero Roger menciona sobre los trabajadores tomando leche, pero eso no te va a salvar de la leucemia. Y no solo cancerígeno, sino que también neurotóxico, que daña el cerebro. Y teratógenos, que daña el feto. ¿Ya qué nos recuerda a que dañe el feto, que son una de las consecuencias de los agroquímicos? Exacto, a la gente naranja. Se supone que era para controlar mosquitos y como herbicida para perjudicar al refugio y alimentación del oponente. ¿Pero qué pasó? Mucho más que eso. Todos los expuestos sufrieron malformaciones y parálisis cerebral, problemas heredables hasta en 3 generaciones. La compañera Becerra mencionaba que ella es inmune, que no le hacía efecto los pesticidas, que no le hacía nada. Y yo pienso que ella puede ser un poco más resistente, pero nadie puede ser compatible con esto. Y no podemos aceptar, menos normalizar, que después de una jornada laboral, los trabajadores sientan cefalea, mareos, náusea. Esto no tiene que ser así. No normalicemos las secuelas por exposición. Compañeros, me hubiera gustado de que tuviéramos clases presenciales, hubiéramos conversado bastante. Le agradezco por su atención. Espero verlo el próximo año en terreno. Muchas gracias. En terreno. Y fomentando esto, fomentando el nuevo técnico agrícola, el que va a estar de verdad comprometido con el medio ambiente. Acá tenemos un claro ejemplo. Esta es la solución, el control biológico. Muchas gracias, profesor, muchas gracias, compañero.